we're good. Perfect. Okay. Okay, here we go. Bienvenidos, mi nombre es Juan Fernando Moncayo y tengo el privilegio de servir en el cuerpo pastoral en la iglesia La Fuente en Quito, Ecuador, y les damos la bienvenida el día de hoy, sea hermanos amados de nuestro redil de La Fuente y también personas que nos acompañan alrededor de nuestro país, ciudad e inclusive a personas que nos han animado desde otros lugares. Nosotros les damos la bienvenida el día de hoy a un nuevo episodio de Consejería y COVID, donde buscamos proveer respuestas bíblicas para los problemas que la gente está enfrentando durante este tiempo. Y el tema de hoy es un tema que me emociona mucho y es el tema de COVID y las emociones. Y el día de hoy tenemos una persona que nos está acompañando, un invitado especial, el hermano Alasdair Groves. El hermano Alasdair Groves es parte de CCEF, es un ministerio de Consejería Bíblica muy importante y histórico, y él es el director ejecutivo. El hermano está casado con Lauren y tiene 3 hijas, Emily, Adara y Alden. Qué bendición escuchar esos nombres. Y él, junto con el hermano Winston Smith, escribieron un libro que se llama Untangling Emotions. Sería como estar desenredando las emociones. Y es un libro muy, muy útil. Lo estamos leyendo ahorita en inglés con mi esposa. Yo creo que algún momento está en español. Se ve de esta manera, si lo pueden ver. Está ahí. Y es un libro muy, muy útil. Dear brother, welcome. If you want to say hi and just introduce yourself briefly, please. Buenos días, me llamo Alasdair. It is wonderful to be here with you. It is really a sweet opportunity to see the fellowship of people around the globe, not separated by geography or language. Bienvenido, estoy muy agradecido de poder estar aquí. Estaba un poco de español, dijo buenos días, y que es un gozo para él estar con nosotros, el estar juntos y el poder tener un tiempo de compañerismo donde no estamos separados por las cosas geográficas, pero estar juntos. Dear brother, I'm so excited to have you here. The topic that we have for today, it's a topic that is really important. Estoy muy agradecido que el hermano esté con nosotros. El tema que vamos a hablar es muy importante. Entonces, yo escucho en este tiempo que estamos sintiendo cosas, estamos sintiendo temor, estamos sintiendo ira a veces cuando vemos cosas que pasan en nuestros gobiernos, estamos sintiendo todo tipo de emociones durante este tiempo. Lo que queremos hablar el día de hoy es cómo entender nuestras emociones de manera bíblica. So, dear brother, would you mind helping us think of emotions in a biblical way? During this time, people are feeling a number of things, from fear to sometimes anger, as we see sometimes what's happening in governments, to just fear, anxiety, and different types of things. So, do you mind helping us understand a little what the Bible, how the Bible engages with emotions, please? Sure, of course. Where I start with emotions and the Bible is to say that the Bible focuses in on what we love and how what we love shapes everything else that we feel. Entonces, como a mí me gusta empezar, es de recordar que en la Biblia vemos que las emociones están conectadas a lo que amamos y cómo lo que amamos empieza a moldear todo lo que hacemos. For example, if you love your children or if you love your church and they are threatened by a terrible pandemic and a disease, you will feel fear because you care about them and you care that they're doing okay. Por ejemplo, si tú tienes niños, si tú tienes hijos, o si tú tienes una iglesia, o si tienes alguna cosa que amas, tú empiezas a sentir cosas ya que te das cuenta de que hay algo que está poniendo en juego su seguridad y por eso empiezas a sentir temor. I think the difficult thing about emotions is we often experience them as a problem, a threat against us, and they certainly can be, but biblically, our emotions, it's not like they fall into 2 categories, one good and one bad. They actually all can be good or they all can be bad, depending on if they're oriented toward the Lord or away from Him. Ahora, el problema muchas veces es que cuando pensamos en emociones, normalmente lo que nos enfocamos es que son cosas que nos amenazan, entonces a veces los pensamos solamente de una manera y tenemos que recordar es de que no solamente pueden ser solamente buenas o solamente malas, pero que fueron dadas por Dios. Last thought on this first question, and then you can move on as you like, but I would just say, take a verse like Romans 12:15 that says, rejoice with those who rejoice and mourn with those who mourn. That's not saying all rejoicing is good or all mourning
is good, or all mourning or rejoicing is bad. It's simply saying we are to rejoice with those who rejoice because we love them and care about what they're rejoicing in. We're to mourn for those we love who have lost things and recognize that that is a pain for them. And so our heart goes out to them because we love them, we mourn with them, and all of that is most true with the Lord himself. Entonces quiero que por favor me acompañen entonces a Romanos capítulo 12, versículo 15, que dice, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Entonces la palabra de Dios nos está mostrando aquí de que nuestras emociones nos ayudan a entender que algunos que tenemos que emocionarnos con los que están emocionados con gozo y de la misma manera llorar con los que están llorando. Would you want to repeat the last part again one more time, please? Sure. Just the idea that we are we're rejoicing with those who rejoice because we love them and care about what they're feeling. We're mourning with those who mourn, and actually that we do that we're most designed to do that with God himself. We're meant to rejoice in the things that God rejoices in. We're meant to be grieved by the things that grieve him, sin and evil and suffering. Entonces, nosotros estamos creados de tal manera que nosotros nos gozamos con las personas que se gozan y de esa manera les amamos, pero de la misma manera también lloramos con los que lloran y nos conectamos con esas emociones y hacemos eso dándonos cuenta que hacemos de una manera en la cual estamos uniéndonos a los sentimientos de Dios, en gozarnos con lo que Dios se goza y en llorar con lo que a Dios le causa dolor también. Can you just share with us? Let's take that verse for a minute and let's go a little bit more into that. I think there could be a temptation during this time in which, and I think I've heard you say this in other places, in which the verse doesn't say rejoice with those who rejoice and like make sure that those that are crying stop crying soon, kind of thing. So do you mind just sharing a little bit about that? Quiero interactuar un poquito más con este versículo porque a veces yo creo que como cristianos en una situación tan difícil decimos sí, gocémonos con los que se gozan, pero con los que están llorando ayúdenles a que ya dejen de llorar rápidamente. Sure. The place to start is that the Lord is telling us in Romans 12:15 to grieve. He's actually commanding us to mourn, to love other people enough to care deeply when they are hurting. So that's where I start. Entonces, a mí me gusta enfocarnos aquí, en darnos cuenta que en este versículo hay un mandato aquí, que tenemos que llorar, que tenemos que estar en un momento de sentir ese dolor con esas personas que están en esos momentos de dolores. Y ahí es donde tenemos que empezar. We actually see Jesus do this in John chapter 11. Nosotros vemos a Jesús haciendo eso en Juan capítulo 11. At the tomb of Lazarus, he weeps, watching Mary and Martha, Lazarus' sisters, grieve for him. And he weeps because he's seeing the evilness of death itself in action. Y ahí nosotros vemos en el caso de Lázaro de que Jesucristo está llorando, está compadecido con estas personas. ¿Por qué? Porque está viendo el dolor de la muerte ahí en acción. And what is interesting there is that Jesus was going to raise him from the dead in a minute. Y lo que es increíble es que Jesús en ese versículo lo va a levantar de los muertos en un momento. Right. And so you could say to Jesus, stop crying already and get about the good saving stuff you're going to be doing. Y aquí podríamos haberle dicho a Jesucristo, I'm so sorry, y le podríamos aquí decir a Jesucristo, ya déjate de llorar y ponte a hacer lo que ibas a hacer, ese milagro de levantarlo y estas cosas de salvar a la gente. And so the question is, why does he stop? Why does he weep? Why does he take the time? Why does he bother? Entonces la pregunta aquí sería, ¿por qué Jesucristo se toma este tiempo? ¿Por qué él para y se pone a llorar? ¿Por qué hace esto? And it's because he loves. Y el punto es que él ama. He perfectly loves Mary, so he weeps. Y es porque él ama de manera perfecta y él perfectamente ama a María, entonces de esa manera él tiene ahora que llorar. He mourns with her. He sees her grief, and so he enters into it even for 5 minutes before he performs the miracle, because he will not walk away from someone who is weeping without entering into their sorrow. Y quiero que se den cuenta ahí de entonces de que porque Cristo ama a María, él tiene que ir y amarle bien a María y por eso él entra en ese sufrimiento, él entra en ese luto, en ese dolor y de esa manera él ama de manera correcta. He does the same with Martha. Hace lo mismo con Marta. And he does the same with Lazarus, even weeping for his friend who has died. Inclusive hace lo mismo por Lázaro, el llorar por un amigo que falleció. And that's just one example of many, but
we see so many examples in the Old Testament. People tear their robes and they put sackcloth on and put ashes on their head as a way of expressing, I loved this person, and now that they are gone, my the gift of that person is no longer with me. And I treasured that gift from the Lord that I had in this person's presence in my life. Y hay muchas expresiones de esto también en el Antiguo Testamento. Tú ves que inclusive las maneras como ellos iban de luto y se rasgaban los vestidos, de ese tipo de cosas. Y el punto es aquí el sufrir porque hay un amigo que se ha ido, una persona que amabas que se iba, y eso trae dolor. Let me add one more piece, and then feel free to follow up or push further in any direction you like. I would just say the challenge, the reason people sometimes want to say, hey, stop your crying already, is that there is a self-pity. There is I'm at the center of the world, and my emotions are all these sort of things that push me away from God rather than toward him. And that can happen, and that is a problem. Y a veces quiero clarificar algo, de que hay veces que personas tratan de saltarse eso y no sentir de esta manera, porque hay una parte de que esto empieza a mostrar lástima por sí mismo, y el momento que uno muestra lástima por sí mismo, eso en realidad a veces puede empujarnos lejos de poner nuestros ojos con Dios, y eso en realidad sí ocurre. But in and of itself, grief doesn't have to push us away from God. In fact, it's designed to push us straight toward God and to bring him our laments, as so many of the Psalms do. They cry out to him. And so all of our emotions, and weeping and grief is one of them, are designed to actually bring us to our Redeemer. And the problem is when instead of running to our Redeemer, we start to just sink into ourselves. And that's when grief goes sour. Entonces, pero esto no tiene que ocurrir. Es verdad que uno podría tener tanta lástima por sí mismo que te enfoca en ti mismo, pero en realidad esto está aquí para empujarnos hacia nuestro Salvador, a empujarnos a lamentar, como vemos en los Salmos. Muchos de los Salmos tienen el tema del lamento, y eso nos ayuda a levantar nuestra voz y levantar nuestro dolor a Dios, que es el único que nos puede dar esperanza. That is super helpful, brother. And let me tack one last thing on the end, and maybe you want to say more about this too. If you think about it, that actually the same problem exists for happiness and contentment. Y si nos damos cuenta, por favor noten de que el mismo tipo de problema ocurre cuando hablamos de la felicidad y el contentamiento. So if you are having an affair in your marriage and you're getting away with it, and you're perfectly feeling peaceful and content about the fact that you're getting away with it, that is a terrible thing. That is evil contentment. So it's possible to be evilly happy and evilly content, just as it is possible to have godly sorrow, godly fear. Y quiero que se den cuenta en este ejemplo de que el hermano cuenta de que del mismo lado la felicidad puede ser manipulada de esa manera, en la cual una persona quizás está en medio de un adulterio y está contento porque lo tiene bien cubierto y nadie se ha enterado de ese adulterio. Entonces se siente tranquilo, se siente contento de que nadie se ha dado cuenta de esto. Entonces quiero que se den cuenta de que ambos lados pueden estar mal. Del un lado puedes sentirte triste de manera pecaminosa, pero también de manera buena y bíblica, y también contento de manera pecaminosa y bíblica. You can rejoice also with bad things as well. Yeah, that's really helpful, brother. Thank you. Let's talk a little bit more about, so how are those emotions? What do you think, or if you can give me some examples of how you think those emotions are being squeezed right now? You know, like we started the series going through how people change, and we went through the sun and, you know, the trees, and how the sun squeezes our hearts, and some of those emotions come out. So what do you think are some of those emotions that you've seen as you've navigated with people right now? La pregunta es la siguiente. Como ustedes recuerdan, en nuestro primer capítulo, lo que nosotros hicimos es ver el gráfico de los soles, que es un libro de las personas también de CCF, en el cual vimos que el sol, la situación, empieza a aplastar o empieza en cierta manera a aplastar nuestros corazones, y ahora empezamos a ver emociones. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de emociones él está viendo en este tiempo en el cual el COVID empuja estas emociones? Yeah. The biggest emotion I'm feeling right now in this moment is just awe at what you're able to do as a translator. This is La primera emoción, dice el hermano, que él encuentra en este momento es de un poco de asombro de que pueda estar traduciendo y hablando al mismo tiempo. It's God's grace, brother. Es la gracia de Dios. Es increíble. Es increíble. I think probably the biggest three things that I hear people talking about
our number one, Las tres the cosas que yo anxiety. escucho mucho que las personas están hablando es número uno, la ansiedad. Number two, frustration or anger. Ujú. La segunda es frustración o ira. And the third would be a kind of comfort or relief, or maybe even enjoying the silver linings. Could you repeat that in a different way, please, this last point? Sure. So it's the last emotion is sort of people feeling happy about some of the surprising blessings of this COVID-19. Ajá. Y la tercera sería como el sentirse como bendecido y sentir un poco de contentamiento porque te das cuenta de esas bendiciones que no te las esperabas que han pasado como resultado de esto. Yeah. Yeah. So just maybe a quick little bit on each of those. Mm-hmm. In terms of anxiety, there are so many things hitting it, but the two big ones are there's this very present threat to people's physical health, me or the people I love. Entonces, en primer lugar, cuando sentimos la ansiedad, ¿es por qué? Porque vemos ahorita que hay una amenaza abiertamente a la seguridad o a la salud propia de uno o las personas que amamos. And the second would obviously be people feel it financially. They worry, will I have a job? Maybe I'll have a job, but I'll have to cut back how much I'm able to buy because the economy goes crazy. Or what if everybody around me loses a job? Or what if I had saved up money, but it's all gone. Just there's so many financial fears. Ajá, y la segunda sería temores con respecto a una ansiedad basada en la parte financiera. Entonces, quizás pierda mi trabajo, y si es que pierdo mi trabajo, ¿qué voy a hacer? O si es que tengo un trabajo, ¿cómo la economía va a cambiar de tal manera que no pueda comprar lo que antes compraba o suplir mis necesidades? Before I say anything about anger, I would just be curious from your perspective. What are you most seeing around you? I'm interviewing you, so I don't know. Me está preguntando cuál creen que yo veo, cuáles son algunos de estas emociones. I think anxiety. Yo creo que también ansiedad. I think frustration or anger. Creo que también frustración y ira. I see grief as well. In some of our countries, there's the death toll is a lot. We know many people that have died, or we know people that are también la idea de lamento y también de estar de luto, que es una emoción. I think that anger, I will set it up into different things because we're all home all the time. So there's new things of like anxiety of being with the kids and with family and with being with new rhythms. Yo creo que también esa ira se la puede ver de diferentes maneras cuando vemos que estamos encerrados con nuestras familias y ahora nos toca manejar cosas que antes no teníamos que manejar porque estamos todos en el mismo tiempo. Yeah, I think some of the same, brother. Creo que algunas de las mismas. Yeah. I mean, as I was thinking about anger, I was thinking on the very small front, you have there's just a higher percentage of time spent, and so there's more conflict with people in your home, and there's more when you're let me translate that real quick. Let me just translate that real quick. Yo creo que de primer punto, hablando de la ira, yo creo que es verdad, porque ahora estamos pasando más tiempo juntos, entonces hay más tiempo para que haya más oportunidades de conflicto, entonces esa ira se ve de esa manera. Y también exactly. So yeah, more opportunities, but also more pressures. Like you were saying with the heat, the soul baking down on us. It is not only are we more opportunity, not only do we have more opportunities, but we also have higher pressure on every single moment that we're together. Entonces no solamente es que hay más oportunidades para que caigamos en ira, pero también, como recordamos, él está diciendo el sol, la presión que está cayendo y está aplastando, ¿no? el corazón. Entonces hay más cosas que producen esa ira. But then if you zoom way out, there's also, I think, an anger at sort of the other kind of people. So if you're the safety conscious person thinking about physical health, it's really easy to get angry with all the people who aren't abiding by all the rules they're supposed to. If you're worried about your wallet and your bank account. One second. Let me translate that. Yo creo que entonces de manera específica, vemos ahora sí de manera con el zoom in, acercándonos, vemos nuestras familias, pero también si es que pones la cámara a un ángulo más amplio, también puedes empezar a darte cuenta que empiezas a tener ira, si es que eres de esas personas que eres muy cuidadosa y empiezas a ver alrededor a personas que no están cuidándose de la misma manera o que no están manteniendo las reglas como el gobierno las pide, entonces hay una oportunidad ahí de que te dé iras.
What another one, my brother? Thank you. And on the other side, of course, if you're afraid more about the finances, you get really frustrated by these people imposing all these rules that are killing the economy and potentially harming you for years to come in your financial health. Y de ahí del otro lado, quizás eres una persona que estás más enfocado también en el área financiera y te pones a ver que bueno, mientras más reglas pongan y por más tiempo la cuarentena, no vamos a poder salir a trabajar, entonces ahora esto me va a golpear de manera financiera por algún tiempo, etcétera. Entonces ahora te da iras por ese tipo de cosas. And so in either case, that might be directed at the government way out there, or it might be toward your neighbor down the street who's handling it differently than you. Y eso puede verse de tal manera en la cual estás enfocado quizás en el gobierno y cómo lo están manejando, o quizás en tu vecino de que no está teniendo los mismos cuidados que tú lo estás teniendo. That's helpful. Let me come back to your comment about grief, because I think that's actually really important. I would say that would be a fourth emotion that's really coming out in this time. And it's not just people who have died that you loved and knew. It's also a ton of things that you've lost that weren't as bad as someone dying, but that still have had real impact. Ya, y yo creo que le gustaría volver al punto que yo dije, de que uno de esos es el luto, el sentido del luto, y no necesariamente solamente en personas que han fallecido, pero también el luto de que ya no puedes hacer o que puedes interactuar con cosas que antes hacías, y realmente el sentirte que algo se ha perdido. Interestingly, one thing I've noticed is some people who have lost loved ones in the last 2 months have even lost the ability to grieve the way they would have wanted to, and with everybody. They've been isolated, and even that is a kind of grief. Not just the loss of the person, but the loss of the ability to grieve. Entonces, y dense cuenta, inclusive en nuestro tiempo, ahorita, tienes personas que están de luto porque han perdido un ser querido, pero también se les ha quitado no solamente ese ser querido, pero también la habilidad de estar en luto normal, como normalmente lo harías, ya que estás en confinamiento, no puedes verles a esas personas, y eso trae emociones. People who were supposed to get married in this time have lost the joyful day they were hoping for. Personas que se querían casar durante estos tiempos han perdido esa oportunidad de tener esa celebración con otros. And many other kinds of ceremonies, even just the little rhythms of life that you used to have that you enjoyed. Getting coffee at a shop on the way to your job. Inclusive algunos de los ritmos que normalmente teníamos ahora se han perdido y extrañas ese tipo de cosas, ¿no? El ir y qué sé yo, comprarte un café en camino a tu oficina en el lugar que te gusta tomarte el café de ahí o tu desayuno, etc. The last one is I do hear people talking a lot about appreciating a life that has been slowed down for them, appreciating more time with their family, even if there's also more conflict. Del otro lado, también vemos en cambio a personas que están apreciando esto. ¿Por qué? Porque les ha dado un ritmo de vida más despacio, tiempos nuevos de pasar tiempo con familiares, pese a que están ahora con los familiares y hay más conflicto, pero aprecian ese tiempo extra con los familiares. I think this time also is helpfully forcing people to really think about what really matters in my life. Y yo creo que este tiempo también está empujando a las personas a pensar qué en realidad importa en mi vida. And so I think especially in churches, I've heard people saying, I'm really thankful for the chance to step back and be reminded what most matters in the eyes of the Lord. Y también para personas que han dicho algo así como que estoy agradecido por este tiempo porque me hace acuerdo de qué es lo que en realidad le importa en los ojos del Señor. Last thought on emotions right now, and again, feel free to follow up, but my wife said that being in coronavirus world is sort of like living in a foreign country. Y algo que mi esposa dijo el otro día es que vivir en un mundo ahorita con coronavirus es como vivir en un mundo en el extranjero, en otro país. Even if all you're doing is just sort of basic normal things. Inclusive si es que lo que estás haciendo es las cosas básicas. Everything is different, and you're doing it in a different language, and it's just exhausting. Todo es distinto, lo estás haciendo en un idioma distinto, de una manera distinta, y eso te va a cansar, eso se vuelve algo que terminas exhausto. And I think that's the exhaustion carries through all the other emotions. Y yo creo que el estar exhausto empieza a caminar y a moldear todas estas otras emociones que estamos teniendo. That's one of the constant pieces of heat
that's baking down on all of us. Y esa es una de esas situaciones de calor que está ahí calentando, está horneándonos a cada uno de nosotros. Thank you, brother. We'll come back to this in a minute. I wanted to ask you about something. I think that as believers, and maybe we're going back to the Romans passage, I think there's two extremes when we talk about emotions, you know, like and if you can just talk about those two extremes of like feeling too much or like not feeling at all. And if you can talk about that, and in my context as a Latino, I think that sometimes we talk a lot about that stuff. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Vamos a volver un poquito a esto, pero queremos seguir dando una base bíblica de cómo pensar en nuestras emociones. Y yo lo que observo es que muchas veces personas vamos a dos extremos cuando tenemos que hablar de las emociones. Del un lado es como que sentimos todo y del otro lado es como no, las emociones son malas. Entonces queremos hablar un poco de eso y si somos honestos como latinos, como hispanos, decimos amamos y sentimos y eso somos nosotros, ¿verdad? Entonces me gustaría hablar un poco de eso. I think that way of putting it is helpful, that there are two extremes. Me parece que la manera como estás enmarcando la pregunta es útil porque hay dos extremos. On the one side, the way I would put it, it's not that people are feeling too much, it's that they are saying emotions are everything. Your feelings are everything. Ajá. Yo no, quizás lo que yo diría es que no es que estamos sintiendo demasiado, pero lo que estamos diciendo es que las emociones. Could you repeat that last part one more time just to make sure that I translate it well? Emotions are everything. That que las emociones son todo. Yeah. What was that? That they are the most important thing in life. Ajá. Que son lo más importante en la vida. Thank you. Right. And so the truth of that, the good side of that, is they're recognizing what you feel really does tell you something important about who you are. Y lo que es bueno de este lado es que estás diciendo de que lo que tú estás sintiendo en realidad te dicen algo importante de quién eres. The Bible agrees that what you love tells you about who you are and shapes what you feel. En la Biblia dice que lo que sientes informa quién eres y se moldea, qué valoras y eso moldea quién eres. The problem is you end up, if you take that to its extreme, you end up worshiping your emotions. You end up doing everything in obedience to your emotions rather than in obedience to the Lord. Y lo que pasa y lo que puede ocurrir aquí es de que si no tienes cuidado, lo que termina haciendo es que empiezas dando una idolatría a tus emociones, empiezas adorando a tus oraciones de tal manera que eso tu vida se basa en tus emociones y no en qué es lo que dice el Señor. I think we see that a lot when it comes to our feelings about sexuality. We see that in our feelings even about what do I want to do today? Nosotros vemos eso muchas veces en las áreas seguramente de la sexualidad o también inclusive en las decisiones que hacemos en qué es lo que voy a hacer hoy, qué es lo que quién moldea lo que voy a hacer hoy. The world around us tends to tell us that whatever your emotions are telling you is good for you, that's the most important thing you can be following. Entonces el mundo nos está diciendo consistentemente de que lo que piensas, lo que estás sintiendo es lo más importante y eso es lo que a quien tienes que escuchar. Right. On the other side, and it makes sense that it would be the other side, there's another side that looks at that and says, no, that's not good. There's an extreme. No, we don't want to be enslaved to our emotions. Y de ahí lo que puede pasar es que vamos al otro lado y está bien a veces decirlo como que es el otro extremo y regresa a ver a lo que observa y dice, nosotros no queremos ser así, no vamos a ser personas que estamos siendo controlados por nuestras emociones. And so they shut it down, basically say, I don't want to feel any bad emotions. If I do, I need to get out of there as fast as possible. And I do my best to sort of squash emotions and I judge emotions in others. Entonces, de ahí lo que hacemos, en cambio, del otro lado, es decir, no, yo no quiero sentir estas emociones, lo que hago es tratar de cerrar, apagar esas emociones, y es más, inclusive, no quiero sentir, emociones negativas, y cada vez que siento emociones negativas, yo quiero cerrar esas emociones negativas, e inclusive empezamos a juzgar cuando personas tienen emociones negativas. Which just doesn't work with Romans 12 or John 11 or the Psalms or Job or Lamentations. Ajá. Y esto obviamente, como vemos, no funciona con lo que vimos anteriormente en Romanos 12, en Juan 11, en el libro de Salmos, en Lamentaciones o en el libro de Job. And I think the basic mindset I'm always trying to break myself and others out of is the idea that there are good emotions and bad emotions. Y yo creo que es importante aquí el recordar, y lo que yo trato de hacer para mí personalmente, es el salir de este hábito de pensar que hay buenas emociones y malas emociones.
And that goes back to everything I was saying about you can have good contentment and happiness, and you can have bad contentment and happiness. There is godly grief, and there is bad grief. Y recordemos lo que dijimos anteriormente, de que puedes tener buen contentamiento y felicidad y también y tranquilidad, y puedes tener mal contentamiento y tranquilidad y felicidad. Lo mismo con el luto, puedes tener bueno y mal luto. Maybe the hardest one to think about here is anxiety. Quizás el más difícil de pensar aquí es el de la ansiedad. Because there is actually a godly, Christian, biblical kind of anxiety. Porque hay una ansiedad, en cierta manera, que es bíblica y que está informada por Dios. In 2 Corinthians 11, En 2 Corintios 11, let's go there just so that our people can go there. So where are we, dear brother? 2 Corinthians 11:28. 28. 2 Corintios 11:28. 2 Corintios 11:28. Leading up to that, al llegar a este versículo, Paul is talking about all these different physical sufferings he's been through. Pablo está hablando aquí de varios sufrimientos físicos que él ha experimentado. Shipwrecked and beaten and starving and cold and so on. Hambre, el estar botado, el ser lastimado, etc. And then he gets to 11:28 and he says, on top of that, y miren por favor lo que dice aquí, dice, y además de otras cosas, I feel daily the burden of the anxiety that I have for the churches. Y miren lo que dice aquí, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, como una ansiedad por todas las iglesias. Right. And he is not confessing sin when he says that. Y aquí noten que él no está confesando un pecado cuando dice esto. Instead, he is saying something profoundly right and godly and good. Y aquí lo que él está diciendo es algo profundamente piadoso y bueno e importante. Because he loves the churches and because he loves Jesus, porque él ama las iglesias, porque él ama a Jesucristo, he feels the reality that very bad things could happen to them. Él siente la realidad de que cosas bien malas pueden ocurrir a estas personas que él ama. Persecution, internal divisions within the church, divisiones internas dentro de la iglesia, false teachers, maestros falsos, and so on. And he has a weight on his heart. He feels a deep concern in his chest. He has an anxiety for these bad things that could come. Y él tiene ahí este peso en su corazón. Él tiene, como decirlo, una ansiedad en su corazón por estas malas cosas que pueden venir. Because he loves them and because he loves Jesus and because he loves Jesus' kingdom. Porque él los ama y porque él ama el reino de Jesucristo y porque él ama a las personas y él ama a Jesús. Now it's really easy for anxiety to become a faithless anxiety. Ahora, es muy fácil que esa ansiedad se convierta en una ansiedad que no está conectada a la fe. That's not what Paul does. Y esto no es lo que Pablo está haciendo. We see again and again in Paul that he takes his anxiety and he runs with it to Jesus. Y vemos una y otra vez que Pablo toma esa ansiedad y corre con esa ansiedad donde Jesús. And that's our goal, is to have an anxiety that's actually mixed deeply with faith. The deeper our anxiety, the greater we want to actually be connected to the Lord through faith. Entonces, cuando esa ansiedad viene, necesitamos que esa ansiedad siempre esté conectada a la fe. Mientras más ansiedad haya, más fuerte y más profundamente debemos estar anclados en fe en Cristo. Which is what Peter is talking about in 1 Peter 5:7. Y que es lo que Pedro habla en Primera de Pedro, vamos allá a 5:7. Which says, cast all your anxieties on him because he cares for you. Cuando dice de que echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Super helpful. Much more we could say, but I'll let you push the next step. So one of the things that you mentioned, muchas gracias, that was really helpful. Eso fue muy útil. Thank you. One of the things that you that is mentioned in the book is that emotions show us what we value. So a base of a use of emotions is that they kind of help us navigate what we value. How do you think then in COVID, this is a
tool by the Lord to show us what we value, and how would you engage with that? Uno de los conceptos que vimos anteriormente y se mencionan en el libro es que las emociones en realidad fueron dadas por Dios también para mostrarnos qué es lo que valoramos. Como vimos hace un momento, a personas valoran algo y en ese momento salen esas emociones. Entonces, en medio de esta situación que estamos viviendo, ¿de qué manera esto nos está mostrando qué es lo que valoramos? Let me start general first. Entonces voy a empezar de manera general primero. The reason our emotions show us what we value, I keep saying that emotions flow from love. That connects to value, because if I care about something or value it or love it or treasure it. Entonces noten que yo sigo diciendo que nuestras emociones salen de algo que amamos y cuando valoramos algo significa que eso es lo que amamos, que atesoramos eso. Then I'm going to have a lot of feelings about it. Entonces eso significa que voy a tener muchas emociones, muchos sentimientos con respecto a eso. So if whatever I love is doing really well, I'm going to be happy. Entonces es que lo que yo amo le está yendo bien, entonces voy a estar contento. If it is in danger, I will feel afraid. Si es que está en peligro, voy a sentir miedo. If someone is attacking it or harming it, I'm going to get angry. Si es que alguien lo está atacando o está lastimándolo, yo me voy a enojar. If it gets broken or lost or killed, I will feel sad. Si es que eso se rompe o se lastima o algo fallece o alguien fallece, voy a sentirme triste. So in any season of life, if you look at where do a lot of my feelings circle around? Entonces, en cualquier tiempo en la vida, mientras nosotros empezamos a ver alrededor de qué cosas están circulando mis emociones, you'll know something really important about what do you actually care about. Va eso a mostrarte algo muy importante de cuáles son las cosas que en realidad te importan. And as such, I actually usually find that our fears and our anxieties can be a very good map of what we most deeply treasure. Y si lo vemos de esta manera, yo me he dado cuenta de que nuestros temores y nuestras ansiedades pueden ser un mapa muy bueno y muy útil para nosotros para darnos cuenta de nuestras emociones. Let me just... Perdón, de qué atesoramos. Sorry. Not at all. Let's take one little tiny example. Let's say that you really care about how people see you. Entonces, por ejemplo, tomemos un ejemplo pequeño. Entonces, pensemos de que te importa mucho cómo te percibe la gente. You could find this whole coronavirus thing to be horrible because it's preventing you from being out and being seen and making a good impression. Entonces, tú no te gusta este coronavirus. ¿Por qué? Porque esto te mantiene dentro de la casa y no te permite salir y que personas te puedan ver y hacer una impresión. Someone else who has the exact same treasure of how people see them might be very happy about the coronavirus. Una persona que tiene este mismo tesoro puede estar muy contento con el coronavirus. Because it protects me, and now people can't see me as much, and they're not going to judge me as much, and I'm sort of protected from the view of people that I thought would be negative. Pero ahora tu enfoque en cómo te ve la gente es distinto. Entonces ahora estás contento porque ahora ya no sales, hay menos oportunidades de interactuar con personas, ya no hay tantas personas que me puedan ver y que puedan opinar de mí porque ahora estoy más protegido. Right. There's 1,000 subtle ways that could play out for each of us. Y hay miles de formas, de maneras muy casi imperceptibles, como eso se ve en la vida de cada uno de nosotros. So, for example, even just the question of, am I angry about the finances or am I angry about the physical health stuff? Entonces, a veces nos vamos a preguntar, ¿por qué estoy enojado? ¿Estoy enojado por las finanzas o estoy enojado por la parte física? It probably tells you, am I more afraid of physically dying from a disease, or am I more afraid of having my life torn apart by the loss of money? Entonces ahí vamos a darnos cuenta de que empezamos a ver, ¿estoy más asustado de que pueda fallecer por este virus o estoy más asustado de lo que va a pasar con mi cuenta financiera o de mis finanzas por este virus? In both cases, the people are actually afraid of the same thing, which is losing the things they most love and having a life that is rich and full. Pero dense cuenta que en ambos casos realmente son muy similares, porque en ambos casos ellos están enfocados en que algo que les da la oportunidad de tener una vida llena y completa se les puede quitar.
It's just a subtle difference in where are we most expecting that to come from. Pero es la diferencia muy pequeña de dónde esperamos que haya esa dificultad. Feel free to ask No? more or go further there. Or, Yeah, no, that is so help us now think really practically, how do we manage our emotions, you know? So one of the questions that I had and some other people that I talked to as we were preparing for this were like, so how do I deal with my emotions now that I'm locked in? Like, I think there's just a perspective in which before maybe I dealt with my emotions by going running or doing other things. Now I'm locked in. I can't really do much of the things that how I dealt my emotions. So if you can just kind of expand on that. Entonces la pregunta es la siguiente. Entonces ahora que estamos encerrados, muchos de nosotros, estamos en una situación difícil, de manera muy práctica, ¿cómo manejamos nuestras emociones ahora que estamos encerrados? Ahora que quizás antes nos gustaba cuando me sentía, salía a correr o hacía alguna cosa y ahora quizás inclusive esas cosas no puedo hacer. you know, that's a hard one. Esa es una difícil. But it's the right one. It's a good one. Pero es una buena pregunta. A couple of thoughts. Algunas cosas que podemos pensar. First, I actually probably lean away from using the word managing my emotions. Primero, yo personalmente no me gusta usar la idea de cómo manejar mis emociones. In that, ultimately, what I want is I want to be addressing my heart and my loves and have that be what's actually affecting change in my emotions. Porque lo que primero quiero hacer es primero traer un cambio, afectar mis deseos, mi corazón, y que eso sea lo que empieza a mover qué es lo que estoy sintiendo y mis emociones. Now, that's not actually in conflict with the idea of doing things that help you sort of deal with strong emotions. Entonces, y eso, dense cuenta que no va en contra de la idea de cosas que hacemos para manejar nuestras emociones. But where I would start in terms of engaging my emotions and dealing with them Y donde yo empezaría para tratar con esta idea de cómo manejar y moldear mis emociones is trying to say, okay, I need to be able to I need to identify that I'm feeling something. Entonces, lo primero que hago es tratar de identificar y darme cuenta, ¿estoy sintiendo algo? And from what you're saying to me, that's going to be less of a problem in Latin America than it is for a bunch of folks in the U.S. Y quizás basado en algunas cosas que yo dije como de chiste, era la idea de que quizás en Latinoamérica podríamos ver eso más fácilmente que en algunos otros lugares. So that's good. Entonces es bueno. So you have to identify that you're feeling something. Entonces tienes que identificar que estás sintiendo algo. You have to do your best to sort of examine it and say, what am I feeling and why? Y de hacerte esas preguntas y darte cuenta qué es lo que estoy sintiendo y por qué estoy sintiéndolo. Even a question like, so what am I valuing? If I'm feeling this, it must mean I'm valuing something. What am I valuing that this feeling is coming out? Entonces, darse cuenta de que cuando sentimos algo, decir, ya que estoy sintiendo esto, significa que estoy valorando algo. ¿Qué es esto que estoy valorando que me empuja a tener esos sentimientos? So, for example, being cooped up at home. Entonces, por ejemplo, estar ahí encerrado en la casa. Different people will have different feelings, but a lot of them will be feelings like this is making me uncomfortable and I want to be comfortable. Entonces, por ejemplo, ahí lo que vamos a decir, estoy ahí en la casa y voy a ser distinto para diferentes personas, pero por ejemplo, un ejemplo es de que esto me pone incómodo, estar aquí encerrado todo el tiempo y yo lo que quiero es sentirme más cómodo. Right. And so once you've identified it and got a little bit of a sense of it, you rush with it to the Lord. Y una vez que ya lo has identificado y puedes más o menos darte cuenta qué es lo que es, tú corres con eso a la cruz. And your basic request is, Lord, will you help me love you and love what you love? Y ahí lo que hacemos, y tu petición es en realidad esta, el decir, Padre, ¿me puedes ayudar en amar lo que tú amas? So that even feeling uncomfortable, what is more important to me is loving the people around me and honoring you rather than being comfortable. Entonces, en ese momento, dice, yo quiero amar lo que tú amas de tal manera que buscar amar lo que tú amas, que sería servir a las personas, servir al prójimo, amarte a ti, es más importante para mí que sentirme cómodo, que salir de esta situación. Now, for some of us, and here's where the managing thing comes back. Y aquí, y para algunos de nosotros, y aquí es donde esa palabra de manejar vuelve. It might mean that you know what? It would be really helpful to me if I could take 5 minutes at the end of working at home and coming out of the office,
where I just sit and stare at the wall and pray and breathe. Y a veces eso significa de manera de manejar, de que va a veces de que después de que terminas tu día de trabajo, and you mean work in the sense of like, right now everybody's doing teletrabajo, means like working from home, like, you know, entonces en el sentido de que sales de tu momento de trabajar y quizás significa que tomas y pones en tu tiempo unos 5 minutos donde vas y observas, qué sé yo, la pared y te tomas un tiempo ahí para meditar y para orar y para pensar y para orar y para leer. Or even just to stare at the wall. O inclusive nada más ves a la pared. Because many of us had transition time from work to family that now does not exist. And a lot of times we're coming out feeling all the stress of the day and bringing that right into our families. Porque inclusive date cuenta que anteriormente tenías a veces ese tiempo, quizás desde el momento que salías de tu oficina hasta llegar a tu hogar, pues tenías un tiempo de procesar las cosas, pero ahora no lo tienes, entonces a veces eso podría ser útil. And that's simply saying, I'm weak and I'm not good at resisting the temptation to spill all the stress of work right out onto people when I come out the door. Sorry, brother. And notice, perdón, y démonos cuenta de que esto es muy importante, porque esto lo único que muestra es que mostramos que somos débiles, de que nos damos cuenta de que hay una tentación ahí de volver y empezar a sacar, a desbordar todo ese estrés que tuvimos del trabajo, a esas personas que están a nuestro alrededor que no tenían nada que ver con eso. So there could be a really selfish way to be like, I'm just going to take a few minutes and stay in this room where it's nice and peaceful. Entonces puede haber ahí una tentación pecaminosa en la cual podemos decir, ¿sabes qué? Yo egoístamente voy a ir y me voy a quedar en esta habitación donde las cosas son un poco más calmadas. And on the other hand, it could be a very loving, humble thing to say, I need a couple moments to catch my breath and think about what does it look like for me to go love my family when I walk through that door. Y en ese momento, o también puede del otro lado ser una manera muy amorosa en el cual tú te tomas el tiempo, cierras la una cosa y empiezas con la otra en el cual estás pensando, llorando, ayúdame a saber de qué manera ahora puedo salir una vez que salgo de esa puerta y voy y amo a mi familia y les protejo y les sirvo. Exactly. And that's just one tiny decision, but it reflects, if I run to the Lord for help, I'm trying to figure out what do I do to love you and honor you and love other people and honor them. Entonces es una decisión pequeña, pero que ayuda a darnos cuenta de que si yo le amo a Dios y amo al prójimo, esa es una decisión que me ayuda a ver de qué maneras amo a Dios y amo al prójimo de manera práctica. And sometimes you won't have the 5 minutes, and sometimes a kid comes bursting through the door. Y a veces no tienes esos 5 minutos y el rato menos pensado, uno de tus hijos abre la puerta. That's right. And we want to be people who, because we love our family and love the Lord, are growing in being able to deal with it, even when we don't have control over getting those 5 minutes. Y en esos momentos tenemos que crecer, ya que amamos a Dios y amamos a nuestra familia, amamos al prójimo, somos personas que estamos creciendo, de que ahora podemos manejar esa situación debido a que les amamos y amamos al Señor y vamos creciendo en cómo manejamos esas situaciones. So zooming all the way back out. Entonces ahora si volvamos otra vez desde donde empezamos. I would say, for all of us, there are probably wise new patterns that we either have developed or need to develop. Could you repeat that word just one more time, please? Yep. For all of us, there are probably wise habits that we either have developed or need to develop. Para muchos de nosotros hay patrones sabios que ya hemos desarrollado o que deberíamos desarrollar. So some of us need to be on more Zoom calls and be more connecting to other people because we've allowed ourselves to shrink into our little world too much. Algunos de nosotros deberíamos estar más en reuniones de Zoom y conversando con personas porque lo que nos hacemos es que vamos y en cierta manera nos cerramos de tal manera que nuestro mundo es algo tan pequeño y tan nuestro. And our emotions are kind of pulling us deeper into that hole, saying, I don't want that. Outside world is scary. If I can push it further away, so much the better. Y algunos de nosotros luchamos y decimos, sabes que ese mundo de afuera me da miedo y mientras más lo empuje y mientras más yo me cierro a mí mismo, es mejor. For others of us, it may be that we were already addicted to social media and now this has blown it up times 10. Y para algunos de nosotros quizás ya teníamos como una adicción, por decirlo, a las redes sociales y ahora que estamos solamente en las computadoras, esto lo ha hecho 10 veces más grande. And you're always on FaceTime or Zoom or Skype or WhatsApp. Y estás todo el tiempo en WhatsApp, en Zoom, en todas las redes sociales.
those people may need to develop the habits of saying, okay, I have to put my technology away and just be okay with being me in God's world in this little space that I'm confined in. Y para esas personas sería muy bueno el apagar las redes sociales y en ese momento apagarlo y ser solamente tú y yo, tú y Dios en esos momentos íntimos. In every case, I think one of the biggest things we can do to help with our emotions Y en todo caso, una de las cosas más importantes que podemos hacer con nuestras emociones is to thank God for the little experiences we have of his kindness and his gifts. es el agradecerle a Dios por todas esas pequeñas experiencias que Él nos da cuando vemos su bondad y sus dones. If you stop taking a cup of cold water for granted, and it actually becomes a little moment of the Lord himself caring for your physical body as the water trickles across your tongue, there's a huge win in that for your emotions. Inclusive el que nos demos cuenta de los detalles que a veces los tomamos por sentado. Por ejemplo, el tomar un vaso de agua y el pausar antes de tomar de ese vaso de agua y ver ese vaso de agua como la provisión de Dios, de cómo Él te sostiene. Y cuando vemos esas cosas, eso nos ayuda a controlar nuestras emociones porque estamos todo el tiempo pensando en la provisión y en qué tan bueno Dios es al proveer esas cosas. And then the one thing I would add to that is to say, the more you're doing that, the better. And what we want is for all of us to actually be more and more thinking about the other people that we do have a chance to serve right now. We want our emotions to lead us more and more to have other people on our heart. Y lo que queremos también es animar a nuestros corazones, a que nuestros corazones no estén pensando más en otras personas más que en nosotros mismos. ¿Cómo tenemos que servirles? ¿Cómo tenemos que ayudarles? Y que esas personas estén más en nuestros corazones. The anxieties that come from the coronavirus and all the being cramped and the limitations will tend to tempt us to get much more self-focused. Toda la presión del virus, del coronavirus y todas estas situaciones que están pasando nos van a dar una tentación para que nosotros estemos más enfocados en nosotros mismos que en el prójimo. The more that we can say, Lord, help me love other people more, that will have a huge impact on our emotions. De manera como nosotros vamos donde Dios y le pedimos, Dios, ayúdame a poder servir a otros, eso va a tener un impacto gigantesco en nuestras emociones. And the more that we're tasting the goodness of the Lord, the more that's going to affect our emotions by reminding us He is the one who keeps me safe, and he always has been. Y mientras nosotros tenemos más tiempo en meditar quién es Dios y la bondad y misericordia de Dios, eso nos va a anclar para que nuestras emociones recuerden eso en esos momentos donde estamos tentados y ver que Él estuvo fiel con nosotros, a protegernos. Right. And that safety doesn't depend on us staying physically alive. He's actually answered death itself. Y esa seguridad no tiene que ver nada más con la idea de que estemos físicamente bien, porque Él ha respondido al problema de la muerte misma. Wow, that's really helpful, brother. Thank you so much. That's helpful. Bueno, do you have any last words for us as we think of emotions, as you just can send some encouragement to us? That was really encouraging already, but if you want to say some last words. Finalmente, ya que hemos visto esto de las emociones, si es que nuestro hermano tiene algunas palabras finales al pensar de las emociones. Just one final thought would be that our emotions we will still have emotions in heaven. Y mi último pensamiento, quiero que pensemos de que nosotros todavía vamos a tener emociones en el cielo. And those emotions will all be joyful emotions. Y esas emociones todas van a ser emociones de júbilo, de gozo. But that's not because we're going to forget all the sorrows and the pains and the sufferings here. Y no es nada más porque nos olvidamos todas las dolores y ansiedades y dificultades de aquí. It's actually because the scars on our bodies and on our hearts are going to point us to the amazingness of God's redemption. Pero tiene que ver con la idea de que las cicatrices en nuestros corazones, en lo que pasamos, nos van a empujar a ver. What did you say? Push us to see? Push us to see the amazingness of God's redemption. Lo increíble de la redención de Dios. Jesus in the book of Revelation is pictured as a lamb
still slain in heaven, still with the scars of his slaying. Ajá, nosotros podemos ver en el libro de Apocalipsis que es el cordero inmolado, que todavía tiene las cicatrices de haber sido inmolado. And that is a picture that God's great glory actually is that he has come into this world and he will make every evil ultimately 1,000 times better than it ever would have been before. Y esa es una imagen de que Dios envió a su Hijo para que esté en nuestro tiempo y Él lide con las cosas que tenemos que lidiar para que eso se vea como 10,000 veces mejor, ya que Él pagó por esas cosas y Él encaró esas cosas. So, however many days the Lord gives you to be alive on this earth, Entonces, ¿cuántos días el Señor te dé el estar vivo en esta tierra? each of those days, you are building into a story of God's redemption in your life. Cada uno de esos días tú estás construyendo una historia de la redención de Dios en tu vida. That you alone will be able to tell in full, and that will be to the praise of his glory, and all the other saints through all of history will hear a special piece of God's glory in your story forever. Y tú vas a poder contar esa historia alrededor de todos esos santos, alrededor del tiempo, que pueden contar esa historia. Y eso va a mostrar una manera significativa y especial de cómo la gloria de Dios y la redención de Dios se vio en tu caso específico. That's super helpful, brother. Thank you so much. I appreciate. Thank you for your time. Querido hermano Alasdair, muchísimas gracias por tu tiempo. I'm going to just say bye here real quick, and then I'll stop recording, and then I'll just say bye to you in private too. Queridos hermanos, muchísimas gracias por su tiempo. Creo que esta conversación es muy útil. Para que ustedes sepan, además, no entramos muchísimo al tiempo de la ansiedad, y eso vamos a tener un episodio específico que hable de la ansiedad y de esos temas. Pero queríamos realmente en este capítulo hablar de una manera más global de cómo pensar en nuestras emociones. Muchas veces no tenemos una perspectiva bíblica de las emociones y hemos visto que las emociones nos muestran que valoramos algo, y como dijo el hermano, que amamos algo. Ya que amamos algo, nuestras emociones nos muestran eso. Y qué oportunidad ahorita, mientras la tensión del mundo y las situaciones nos muestran que hay cosas que amamos y por eso sentimos. Y gracias a Dios por nuestras emociones que nos ayudan a darnos cuenta qué es lo que amamos. Entonces, de manera práctica te animamos de que como dijo el hermano, empecemos a identificar que cuando estamos sintiendo algo, que estamos emocionándonos por algo, es porque hay algo que amamos, y esto nos va a ayudar a crecer en nuestro entendimiento del Señor. Amados, les amamos, les pedimos de que estén pendientes de otros videos, vean los archivos de otros videos que hemos grabado, y oramos de que este recurso sea de mucha bendición para muchos. Que Dios los guarde. Bendiciones.